Ya ha llegado el momento de presentar a nuestro invitado de este día. Él es el presidente de ADOCO, Julio César de la Rosa. Le damos la bienvenida a este matutinoso mundo. ¿Cómo se siente? ¡Feliz año nuevo, gracias. Doctor. Feliz año nuevo para todos. Bien. Salud y prosperidad. Un hombre de fuertes posiciones, usted, con relación al tema de la corrupción. Como debe de ser. Sí. Un esfuerzo un vedor ahí. Un esfuerzo que uno vive haciendo a ver si finalmente llega el momento en que no se tenga que hablar del tema, pero es algo que dudamos, porque ya el tiempo que se tiene trabajando, abordando el tema de la corrupción y sobre todo en el aspecto preventivo, que es lo que va a evitar que se tengan que dar pasos de persecución de la corrupción y que se esté siempre con ese tema cuando hay sobre todo cambios de gobiernos, que es donde más se ponen de manifiesto. Pero se ha avanzado en algo. En el aspecto preventivo son muchas ya las normas que hay. Naturalmente siempre esas normas se vuelan y lamentablemente tendremos trabajo siempre. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Quisiera, primero, para que el público conozca cuál es la misión de ADOCO como tal y cómo ustedes prevén el camino de este próximo año en materia de avance en la prevención de la corrupción. ¿Qué nos falta todavía como país? Bueno, lo primero que hay que ver la corrupción en el contexto etimológico, jurídico. Son esas actuaciones que salen del curso normal de lo que debería ser, porque el Estado está configurado con estamentos de controles que pudieran de una forma efectiva reducir pues la corrupción. Sin embargo, esa falta de cumplimiento por parte de quienes están al frente de la cosa pública motivan que tanto el ciudadano de una forma directa pues haga manifestaciones contrarias a la corrupción y promueva la transparencia del manejo de los recursos del Estado, pero también ese ciudadano ya a través de los medios de comunicaciones, cuando ejerce esa labor de veedor, ustedes a diario la realizan, pues ciudadanos nos agrupamos alrededor de una organización, hoy identificada como organizaciones de la sociedad civil. Organizaciones de la sociedad civil son todo lo que de una forma u otra pues ponen, hacen el ejercicio de ciudadanía. Y si cuando se agrupan en organizaciones como la Alianza Dominicana contra la Corrupción, se hace a partir del establecimiento de perseguir objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros perseguimos? Que el manejo de los recursos del Estado se haga con la debida transparencia. Tenemos como misión pues, promover la transparencia en el manejo de los fondos públicos, así como procurar el fortalecimiento institucional, que las leyes se hagan, pero que esas leyes funcionen, sean aplicadas, sean respetadas, sean observadas, porque precisamente tenemos que hacer ese ejercicio porque el Congreso cumple con su misión institucional de hacer la ley, el Poder Ejecutivo de ponerla en práctica y hacerla cumplir y el Poder Judicial de sancionar al que viola la ley. Pero no se cumple esa misión, porque aún poniendo el Ejecutivo en práctica el cumplimiento, promover el cumplimiento de la ley, pues los propios agentes del Estado violan la ley. Todos estos casos de corrupción que se están ventilando, en su mayoría por violación de la ley 340-06 de compra y contrataciones, y que si se respetara, si se observara el cumplimiento de la misma, pues no se tuvieran que estar ventilando esos casos, pero ocurre. Por eso se hace la ley, el Ejecutivo promueve su cumplimiento, pero por ello hay un Poder Judicial para juzgar a los que violen la ley. Entonces, es el ejercicio que uno va haciendo con temas que a diario salen. Ahora mismo nosotros estamos abordando
el tema de la ley de fideicomiso, que en principio cuando se hizo el fideicomiso, el contrato de fideicomiso de Punta Catalina, nosotros salimos al frente porque este contrato tenía una serie de elementos que nosotros considerábamos eran nocivos al interés del pueblo, porque se está entregando un bien que es propiedad del pueblo dominicano bajo un esquema de fideicomiso que en principio no se contaba con una ley de fideicomiso público. Ahora tenemos un proyecto de ley de fideicomiso público, pero cuando verificamos ese proyecto de ley de fideicomiso público, tiene una serie de figuras que conducen a que ese interés de entregar el bien patrimonial de Punta Catalina a un sector que está detrás de esa central termoeléctrica, pudimos lograr que se dejara sin efecto el contrato, y fue el ejercicio ciudadano de personas de la vida pública, de organizaciones de la sociedad civil, de los medios de comunicación, que le salimos al frente a ellos. Ahí se pone de manifiesto precisamente el objetivo de la lucha contra la corrupción, que se ejerce a través de organizaciones, de personas individuales y de medios de comunicación. Y nosotros planteamos que se hiciera una ley de fideicomiso público, porque la que tenemos es de fideicomiso privado. Y fue sobre esa base que se hicieron 3 fideicomisos, como el RD Vial, el de la ciudad Juan Bosch y el de movilidad y transporte. ¿Qué ocurre? Que estos fideicomisos adolecen de la debida transparencia. En RD Vial nosotros no sabemos cuánto han ingresado, cuánto se ha gastado. Estamos hablando que ese fideicomiso RD Vial es que maneja los peajes, y ahora se le adicionó el peaje de la carretera de Samaná, que es el más caro. Ya usted sabe, el más caro. Estamos hablando de que peajes diariamente esos peajes producen millones de pesos. Ahora, las informaciones son muy débiles. ¿Por qué? Porque aunque es un fideicomiso público, o sea que el comité técnico está compuesto por 3 entes públicos, el de Punta Catalina se creó un comité técnico del sector privado, totalmente, con la presencia de uno del sector público. Pero ¿qué trae este proyecto de ley? Este proyecto de ley te trae un componente esencial para la transparencia y prevención de la corrupción. Y es que cuando se refiere a que los fideicomisos públicos que se formen a partir de la ley, que dicho sea de paso, hay varios fideicomisos formados por decreto antes de la ley, o sea que habría que ver cómo se van a ajustar a la ley. O sea, se pone la carreta delante de los caballos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando verificamos esto, encontramos que respecto a las compras y contrataciones de bienes y servicios, cada fideicomiso tendría un reglamento de compras avalado por la DGCP, la Dirección General de Compras y Contrataciones. Cuando nosotros verificamos, decimos, pero espérate, es que si dijera el proyecto de ley de que los fideicomisos públicos en materia de compras tendrán que regirse por la ley 340-06, está bien. Ahora lo que dice es conforme a los principios de la ley. Los principios de la ley son los que le dan origen, le dan razón de existir de la ley, pero esos principios no establecen los elementos normativos, ya es la ley en su contexto. Por ejemplo, uno de los principios es la publicidad, la economía, la participación. Entonces tú vas a hacer un reglamento tomando ese principio, pero estableciendo el mecanismo normativo o de procedimiento de las compras y contrataciones de cada fideicomiso, cuando la ley tiene su propio reglamento de aplicación, y la ley es tasativa. La ley es que si usted no cumple con lo que establece la ley, usted está violando la ley, y por vía de consecuencia usted se hace reo de violación de la ley y puede ser procesado. Pero si usted me hace un reglamento basado en los principios, no en los
en el aspecto normativo de la ley, pues usted está generando su propia ley de compras y contrataciones para ese fideicomiso. ¿Y qué traería eso a la como consecuencia? Que cada fideicomiso pues va a comprar, no tendrá que cumplir con las regulaciones que establece la propia ley, sino que ellos van a erigirse como legisladores y juez y parte. Entonces, por eso se le ha salido al frente a este proyecto de ley de fideicomiso que cursa en la Cámara de Diputados, que ya fue aprobado por el Senado de la República, porque es contrario a la Constitución y también a la Ley 340-06. Hay otros elementos, como el de la contratación de el personal que participe del fideicomiso, fuera del alcance de la Ley 4108 de administración pública, de la carrera administrativa. Entonces, también el componente de los endeudamientos. Entonces, si tú vas a entregar un bien del Estado, que es propiedad de todos nosotros, porque nosotros pagamos impuestos y por eso tenemos derecho a reclamar. Hay quienes no lo hacen, pues uno que tiene conocimiento y quiere hacer ejercicio de ciudadanía, uno lo hace, porque uno está pagando impuestos aquí desde que uno le abre el celular para hacer una llamada. Una recarga a lo que utilizan el prepago, cuando hacen una recarga de 100 pesos, están pagando 30 pesos de impuestos, 18 de ITEVI, 10 pesos de selectivo al consumo y 2 pesos para desarrollo de la telecomunicación. Lo que significa que todo lo que es público, nosotros somos accionistas. Entonces, ¿qué ocurre? Que se contempla que en el comité técnico pudieran haber hasta dos funcionarios públicos, lo que significa que en un comité técnico de 5, si la mayoría son empresarios, pues evidentemente claro, tendrían control. ¿Qué es lo que subyace detrás de esto del fideicomiso? El traspaso de los bienes del Estado al sector privado, a empresarios buitres que están detrás del patrimonio público. Lo hicieron en el 96 con la ley de capitalización, que no fue tal capitalización, sino una cesión del patrimonio público, y por ello, justamente, el argumento que en ese momento se hizo valer de que eran deficitarias, de que no podía el Estado estar manejando venta de zapatos, venta de textiles, de harina, de aceite y todo eso. Sin embargo, después que se ceden al sector privado, son productivas, igual que la generadora, Ejitabo, Ejejaina, que aunque el Estado tiene participación en accionaria, estas se rigen por la norma del sector privado, y eso va en detrimento del Estado, porque el Estado no tiene acceso a los controles. Te auditan firmas privadas, por ejemplo, Ejejaina y Ejitabo, donde el Estado tiene participación accionaria, y el Estado recibe lo que ellos dicen que dejó como ganancia. No va a la Cámara de Cuentas ni Contraloría a fiscalizar eso. Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo? Saliéndole al frente y poniendo a la ciudadanía en conocimiento de que el interés que hay es de que esas empresas que pudieran ser parte de un fideicomiso y los fideicomisos que se van a crear, porque uno se pregunta, ¿por qué hay que crear un fideicomiso para las compras de la policía? Entonces tú someterla bajo este mecanismo de secretismo que implicaría tener su propio reglamento de compras y contrataciones, porque hay que hacer un fideicomiso para las compras de la policía, pero también un fideicomiso para las becas que otorga el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la MESI. ¿Qué hay detrás de eso? Ustedes han escuchado, y esto es una primicia que le doy. Atención, país. El interés que ha habido de que la educación superior sea privada, en detrimento de miles de dominicanos que tienen acceso a la educación pública que ofrece la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Te han creado un fideicomiso para otorgar becas
va a llegar el momento, y por eso siempre se empuja a una crisis de descrédito contra la universidad, para llegado el momento de decir que el gobierno estaría en capacidad de que a cada estudiante otorgándole una beca para que éste elija la universidad, porque en la universidad pública no se está alcanzando la meta. Entonces, a través de ese fideicomiso que va a ser administrado por el sector privado, por empresarios que ya no satisfechos con lo que han generado las empresas que tienen de otros rubros, quieren meterse en el negocio de la educación porque es un gran negocio. ¿Cuáles eran esos empresarios? Es que son diversos, yo no te puedo señalar un empresario en específico, por eso hablamos del sector privado y empresarios, porque aquí son más los que no se conocen que los que se conocen. Sí. Y por eso vemos, y el temor nuestro, por informaciones que manejamos desde el exterior, porque hemos participado de algunos consorcios de investigación sobre la inversión patrimonial de agentes públicos, no de República Dominicana, sino de toda Latinoamérica, que han declarado su patrimonio al llegar a la administración pública como fideicomiso. Entonces, cuando un funcionario público, un presidente de la República, entrega su patrimonio en fideicomiso, ese dinero no va a estar durmiendo, porque de lo contrario lo metiera a un banco, sino que ese patrimonio, el fideicomisario, está en la obligación de ponerlo a producir. ¿Y cómo lo va a poner a producir? Pues a través de actividades propias de negocio del sector financiero. Y por eso vemos que hay una alta presencia de venta de deuda pública o colocación de deuda pública a través de los bonos. ¿Quién nos dice a nosotros, por la falta de transparencia en el manejo de los fideicomisos, de que hayan funcionarios del Estado que colocaron su bien en fideicomiso y que esos fideicomisarios pues coloquen o se pongan a adquirir deudas públicas del mismo país? O sea, esa es una posibilidad que se da. Entonces, eso es lo que nosotros hemos identificado y por eso queremos que esa ley de fideicomiso sea lo suficientemente transparente y sobre todo que contribuya a la lucha contra la corrupción y que no sea utilizada para despojar al pueblo dominicano del patrimonio, porque es que ya no hay más que entregar. Eso fue una denuncia emitida por el senador de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, donde él dijo que, disculpe que le interrumpa, que ellos se reunieron los diputados, aprobaron la pieza y luego la comisión del PRM la modificó. Evidentemente que todo este movimiento que se ha creado alrededor del proyecto de ley pues responde precisamente a esas anomalías que se han venido denunciando y que uno la advirtió después de aprobado en el Senado de la República, porque el proyecto original que uno tenía se ajustaba a estos requerimientos de transparencia, sin embargo fue modificado y uno se entera ahí cuando sale del Senado de la República a la Cámara de Diputados. Lo ideal hubiese sido que, como otros, se hubiesen hecho vistas públicas y se haya llegado a un nivel de consenso. Esto no ha ocurrido, que es lo que uno aspira a que los diputados pues dejen sin efecto este proyecto de ley. Ya la legislatura termina el 12 de enero y se reanuda el 27 de febrero. Entonces que se quede en carpeta para que se someta a discusión y finalmente poder obtener una ley de fideicomiso público que realmente contribuya a la protección del patrimonio público, porque no estamos hablando de la creación de fideicomiso sobre la base de bienes ya que están son propiedad del Estado, sino la creación de fideicomiso en áreas en la que hemos llegado a la conclusión que si se hacen todos esos fideicomisos que están en carpeta,
pues no habría razón de tener autoridades, o sea, no habría que porque ya el sector que hacer privado va a elecciones, manejar porque eso. el sector privado estaría manejando el Estado como ha sido su interés desde la creación de nosotros como Estado, la República Dominicana. Doctor, una de las, si podría decir, una de las banderas de este gobierno era el tema de la corrupción. Incluso por eso el presidente Luis Abinader designó a una procuradora de manera independiente, en un ministerio público independiente. Sin embargo, República Dominicana, según el índice de percepción de la corrupción, República Dominicana es uno de los países donde hay más corrupción de lo que es Latinoamérica. Me gustaría saber su opinión con relación a este tema, porque incluso hemos visto escándalos ya en menos de 3 años de funcionarios de este gobierno que supuestamente han estado involucrados en casos de corrupción, y como que no se ha visto como una sentencia ejemplar, cuando el PRM, su bandera era no a la corrupción. Solamente hemos visto un ministerio público enfocado en la pasada gestión. Eso va a ocurrir siempre. La corrupción, pues evidentemente que la que se persigue es la que proviene del gobierno, del partido que abandona el poder. Ha ocurrido desde el año 86, cuando llegó Balaguer al poder, la persecución al gobierno de Jorge Blanco y a todos sus colaboradores. Ocurrió también del propio gobierno que ayudó a llegar el Partido Reformista, cómo se persiguieron a exfuncionarios del Partido Reformista por el gobierno del PLD, y así sucesivamente. Cuando llegó Hipólito, persiguió todos esos casos que se crearon, caso Peme, todos estos escándalos, y posteriormente se produce lo mismo. Es una constante, no hay persecución contra la corrupción real. Hay una actuación como resultado de un tema eminentemente político, mediático y populista. Hemos llevado al pueblo la percepción de que se está luchando contra la corrupción cuando se logra que se le impongan como medida de coerción prisión preventiva por 18 meses a los encartados, creando esto una situación de malestar en la población cuando ve que se le toma el pelo, porque finalmente los casos se caen. Lo vimos en la gestión pasada, cuando el caso Odebrecht, que el caso nosotros llamábamos la atención de que no se festinara, de que se hicieran las investigaciones correspondientes y se establecieran responsabilidades en quienes sí las tuvieran. No que agarraran a cerca de 16 personas que habían sido funcionarios, algunos legisladores. Se llevó con un aparataje, con un video, inclusive con una producción, y finalmente cuando se conoce el caso, solamente quedan encartados 2 personas que fueron condenados y que se va a conocer ahora en apelación, pero que no fue por el caso Odebrecht en sí, sino por enriquecimiento ilícito, pero que no se ha probado cuál fue la procedencia de ese enriquecimiento ilícito. ¿Qué significa eso? Que cuando la población ve que se le vende ese show y que no hay resultado, pues no cree en la lucha contra la corrupción, y ocurrió lo mismo con estos casos que ya a 2 años y tanto de haberse iniciado, pues ya muchos de ellos están en libertad porque le variaron la medida de coerción impuesta. El caso que últimamente está en el tapete, que es el caso Medusa, con unas 12.000 páginas, totalmente materialmente imposible de manejar, porque uno se hace la pregunta a partir de la poca experiencia que tiene en este tema. Si usted le ha formulado una acusación a alguien porque se robó esa cámara, y usted tiene evidencia de que la cámara la sacó porque así las cámaras de vigilancia la presentan, y él admitió de que sí, que él esa noche estuvo trabajando en el estudio, ¿por qué usted tiene que
para demostrar que él se llevó esa cámara hay que presentar 20 pruebas. Busque las 2 pruebas más fundamentales que lo incriminen totalmente. Elementales, que te puedan permitir tú demostrar que él se robó la cámara. Ahora, cuando tú agarras un caso que el juez dice, miren, esto es imposible manejarlo. Primero, el Poder Judicial no tiene para reproducir físicamente todas estas evidencias que ustedes presentan. Licúen eso y traigan algo digerible. Y por eso le da casi 3 meses para presentar esto, y que fue el 19 de diciembre, que se conoció y se reenvió nuevamente, porque los abogados dicen que necesitan 1 año para estudiar el expediente. Entonces, el tema de la lucha contra la corrupción no es tú apresar por apresar. Y el grave error que comete el Ministerio Público es aprovechar su condición de que sí puede hablar, contrario a los jueces, que los jueces hablan por sentencia. Y por pruebas. Estos aprovechan esa condición cuando un juez hace lo que tiene que hacer porque no tiene otra salida. Estamos ante un sistema de justicia rogada. Si tú como Ministerio Público le pides el mantenimiento en prisión a alguien que se le venció y ese imputado le dice que ya su prisión venció, que le varíen la medida, no es que lo absuelvan, sino que le varíen la medida. Si ya tú me pusiste 18 meses de prisión preventiva, que es lo máximo que establece el Código Procesal Penal, pues varíame la medida. Lo ideal sería libertad pura y simple, porque si usted no fue capaz de en 1 año y 6 meses presentar cargos, una acusación, pues no hay razón de ser, porque la medida de coerción te da un plazo para que en ese plazo tú cumpla con el procedimiento. Entonces, hay casos que si tú tienes las pruebas que dice tener, pues en 3 meses tú debes estar solicitando audiencia preliminar para presentar acusación. Entonces, le varía la medida, el juez le impone medidas, le varía la prisión preventiva por medidas que probablemente sea más grave, porque te ponen una garantía económica en efectivo, te ponen un grillete que tienes que pagarlo tú, te ponen prisión domiciliaria, impedimento de salida y algunos hasta presentación periódica. O sea que tú tienes, pero no, el Ministerio Público incita en prisión preventiva, porque es preso que hay que tenerlo. Y cuando el juez hace lo que le dice el Código Procesal Penal, el Ministerio Público sale a acabar con ello. Con esto no estoy defendiendo a algunos jueces que han hecho su travesura. Eso es una realidad. Hay un caso donde hay un juez que ha sido encartado no por el Ministerio Público, sino por el propio Poder Judicial. O sea, fuera de eso, está el Ministerio Público en su derecho en actuar contra aquel que entienda que ha aprovechado su situación de juez, su condición de juez, para prevalecerse y obtener beneficio. Ahora, hay jueces que han actuado conforme a lo que establece el Código Procesal Penal. Entonces, el Poder Judicial es la unificación o el componente de 2 elementos, que es judicatura, los jueces, y Ministerio Público, los fiscales. Entonces, el tú desacreditar, minimizar el trabajo que hace un juez, pues evidentemente que no favorece al Poder Judicial en sí, que tiene ese compromiso de juzgar a los que hayan incurrido en actos de crímenes y delitos. Y por ello, creo que la lucha contra la corrupción no va a ser efectiva hasta que se creen condiciones reales de perseguir a todo aquel imputado de la comisión de actos de corrupción. Nosotros como entidad hemos formulado denuncias ante el Ministerio Público. Bueno, hasta el director de INAVIE que nosotros ustedes lo llevamos, el caso de los 100 millones de pesos a los artistas. También con relación al tema de EDENORTE, EDESUR y EDESTE, que también solicitaron. Efectivamente, investigación, llevamos tanto a Procompetencia como a la Superintendencia de Electricidad y ¿qué ha pasado? Nada. Recuerda que este es un paisaje. Yo siempre he dicho que esto es un paisaje. Mire, doctor, no me sorprendería, en verdad que no me asombraría, ni me sorprende, de que mañana
de esos fideicomisos que están ahí pendientes, aparezca uno para la Junta Central Electoral, para que realmente organice las elecciones. Es que no me asombro. No, es que los que se conocen son menos que los que están en carpeta. Por eso. Por eso es que se le ha salido. Se necesita un fideicomiso. Porque es que se quiere realmente que el poder político sea prácticamente accesorio, pero que el principal poder económico esté en manos de los empresarios que ya no conforme con lo que han podido obtener, pues quieren también todos los bienes que pueda generar el Estado. Mire, doctor, hasta que esa lucha de Adoco y del pueblo dominicano no se concentre en la despolitización de la Cámara de Cuentas, de la justicia. Y la impunidad, sobre todo, la impunidad. Aquí no va a haber. Claro. Aquí no va a haber transparencia. Parte de lo que nosotros hemos venido abogando es precisamente esa depolitización. Claro. Porque, por ejemplo, con la Cámara de Cuentas, si se quiere realmente tener el control, nosotros somos de sugerencia que en una modificación de la Constitución se elimine la Cámara de Cuentas y que permanezca como en otros países, que es unipersonal, es el órgano de control externo, pero unipersonal. Por ejemplo, Colombia tiene el Contralor General de la República, que es designado por 6 años, y con el propósito de que tenga 3 años de una gestión y 3 de otra. Lo designa el Senado, el Congreso, en una actuación combinada como si fuera la Asamblea General Nacional. Entonces yo creo que creando un órgano unipersonal, porque es que la Cámara de Cuentas político. Tradicionalmente... Eso no ha hecho nada porque la actual autoridad también incluso está envuelto en casos de acoso laboral. No solamente eso, sino que se ha convertido en un campo de batalla. Ahí nunca se ponen de acuerdo, tienen diferencias de toda índole, y eso entonces lo que hace es ralentizar la labor. Ahí no hay credibilidad. Ahí hay auditorías que deben salir a la luz pública y no han salido por diferencias. Claro. Entonces, esa es la situación. Y mira que nosotros tenemos el control interno por la Contraloría, el control externo por la Cámara de Cuentas, pero son infuncionales porque hay actuaciones en la administración pública que deberían ser de tarea de la Contraloría. Sin embargo, se vuelan los procedimientos y se incurre en actos de corrupción, lo que significa que son órganos totalmente infuncionales. Y se analizan todo lo que son las presentaciones de las declaraciones juradas. No, eso hay omiso, hay más de 2.000, o sea que debieron presentar declaraciones juradas de patrimonio, no lo han hecho y no hay consecuencias. Pero tampoco se verifican, se evalúan. Se investigan. La gente vierte ahí todo lo que yo presento lo que yo quiero. Aspira a conseguir. 3.000 millones de pesos. ¿De dónde te lo sacó? Exacto. Doctor, ese panorama tan descarnado que se describe frente a esta situación, o sea, es como si el pueblo estuviera gobernado por enemigos. Porque un gobierno que nace para gobernar para todos, un partido en el poder que fue elegido, y finalmente uno ve cómo se colude con un solo sector, es para que uno se sienta traicionado como pueblo. Se puso a administrar para todos y está administrando a favor de unos cuantos. ¿Cuál usted cree que sería, doctor, para uno, digamos, edificar al pueblo, para que el pueblo se vaya educando en materia de sus derechos? ¿Qué pudiéramos hacer como instituciones civiles, comunicadores, para que el pueblo se empodere frente a un enemigo que el pueblo eligió? Bueno, ya hemos tenido la experiencia de la formación de movimientos que finalmente uno pues concluye de que fue con un propósito político. A nosotros nos cuestionaron como entidad que no formamos parte del movimiento Marcha Verde, porque nosotros teníamos desde el principio, desde su génesis, porque tenemos amigos, de que tenía un propósito
Y el planteamiento que particularmente nosotros hicimos en la primera reunión fue de que era una coyuntura que nosotros podíamos aprovechar para forzar a la creación de una serie de figuras y sobre todo de una modificación constitucional que estableciera la figura, y eso está ahí en los buscadores de información, donde nosotros hicimos 6 planteamientos, entre ellos la creación del fiscal anticorrupción designado por un órgano que pudiera ser el Consejo Nacional de la Magistratura u otro, en donde también establecíamos el tema de la unificación de las elecciones, que en ese momento, pues, está, o sea, cuando hablábamos a modificaciones, era a la unificación es que no fuera una en febrero, la municipal, y otra en mayo, la presidencial, porque son 2 procesos que requieren de una logística totalmente independiente y es un gasto innecesario. Humano y económico. Porque, ¿cuál es la diferencia de tú hacer 2 procesos donde va a necesitar el mismo equipo, el mismo personal, los mismos militares, la misma logística, hacerlo con 3 meses de diferencia? O sea, tú no estás logrando nada. De la misma forma que en ese momento gobernaba Danilo Medina y planteábamos que en una modificación se incluyera el eliminar el impedimento que tenía Danilo Medina, porque era al único dominicano que se le condenaba a no poder nuevamente presentarse a las elecciones. Entonces, de una vez, la acusación fue de que era un discurso reeleccionista para favorecer a Danilo. Nosotros decíamos, no, es que en política amor con amor se paga. Tú no le puedes pedir al presidente que convoque a una modificación de la Constitución, a una asamblea revisora, sin él recibir nada a cambio. O sea, él tendría que estar motivado para promover esa modificación a la Constitución y lograr que tengamos un fiscal, un Ministerio Público independiente real, porque el Ministerio Público no es independiente porque lo designa el presidente de la República, y por eso no vamos a ver un Ministerio Público persiguiendo al presidente actual de la República ni a sus funcionarios principales. Y una muestra de ello es que hay funcionarios acusados de la Comisión de Actos de Corrupción que han renunciado y no ha pasado nada. Nada. Entonces, una licencia han pedido. Algunos y otros ya renuncian. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese movimiento, los resultados lo vimos con la designación de gran mayoría de sus integrantes, lo que significa que fue un movimiento totalmente político, y por eso uno no le queda más que desde su posición de manera independiente o a través de una organización, uno continuar su labor ciudadana. Lo que nosotros hacemos es un ejercicio ciudadano contenido en la Constitución de la República, que nos permite expresarnos a través de los medios que podamos tener a nuestro alcance sobre las cosas que advertimos son nocivas a los intereses del pueblo, como es el caso en discusión de la ley de fideicomiso público, que a toda luz tiene como propósito esencial la transferencia del patrimonio público a empresarios buitres que han estado alrededor de los bienes del Estado, desde el proceso de capitalización, que no fue capitalización, sino entrega a título gratuito del patrimonio público, de procesos como el que hizo el expresidente Leonel Fernández al ceder a través de un contrato lo que son las instalaciones de Sanssouci al grupo Vicini, las instalaciones de la Marina de Guerra y una serie de propiedades pertenecientes al Estado, y que el gobierno de Danilo Medina no le dio continuidad con entrega, y eso le costó que ese sector pues finalmente apoyara al presidente de la República, Luis Abinader, y por eso la participación
en la mayoría de todos estos movimientos de ese sector. Doctor, ¿usted cree que realmente, como usted hablaba de la Marcha Verde, que la Marcha Verde cumplió su objetivo? Fue un movimiento coyuntural. Le pregunto porque, o sea, deja mucho que decir, incluso yo lo cuestionaba en esta semana, de que aquí los principales voceros de ese movimiento, Marcha Verde, actualmente están ocupando cargos políticos a nivel nacional e internacional. Y si es un movimiento social donde usted lo que le preocupa es el Estado, lo que le preocupa es la población dominicana, se deja mucho que decir que luego de un discurso usted esté ocupando un cargo político. No fue un movimiento coyuntural a raíz del caso Odebrecht, en el cual particularmente yo tengo mi posición, ya, o sea, no como institución, sino como persona, de que el proceso Odebrecht fue un proceso originado en los Estados Unidos como consecuencia de la presencia que tenía el hoy presidente Lula da Silva, de que se estaba erigiendo prácticamente como en un líder continental. Y eso, pues, de alguna forma había que detenerlo. Naturalmente, se aprovechó la pifia que se cometieron por las irregularidades en el otorgamiento de contratos, de financiamientos a través de Petrobras, de algunas obras de infraestructura, donde bajo la modalidad de llave en mano, pues el gobierno de Brasil pues promovió en gran parte de los países de América Latina estas construcciones con préstamos a través del Bandes a tasas preferenciales y ese tipo de cosas, y sobre todo el escándalo que se origina en Brasil, que llevó al presidente Lula a prisión, de que puso de manifiesto la figura del juez Moro, donde eminentemente fueron decisiones totalmente políticas, sí, sin dejar de lado que sí habían prácticas nocivas, prácticas corruptas, pero que en Estados Unidos, donde se origina todo esto, de la denuncia de que Odebrecht había admitido que había otorgado $92 millones a la República Dominicana en soborno, lo que por la sentencia que se tuvo no se pudo demostrar, y que ellos acordaron pagar el duplo de esa suma, a lo que solamente pagaron unos $60 millones, pues esto tenía un componente político. Entonces la Marcha Verde surge a raíz de esa situación coyuntural. Se crean esas condiciones, viene el tema electoral, viene la participación de los partidos, del principal partido de oposición entonces, el PRM. Se adhieren a este movimiento muchas personas que tenían no como meta la lucha contra la corrupción, sino el beneficio particular, se adhirieron ahí, y el resultado es que gran parte de los que lideraron este movimiento pues son funcionarios del gobierno. Los fundadores o los promotores originarios de este movimiento pues salieron del mismo a tiempo y no formaron parte del gobierno, lo que significa que sí tenían el interés de un movimiento de esta naturaleza, del cual originalmente nosotros participamos sin identificación de que era Marcha Verde, sino de un movimiento que procuraba que se asumiera con responsabilidad la lucha contra la corrupción y que se encartaran a todos los responsables. Desde que vimos que algunos de los mencionados en este caso pues no guardaba relación con el tiempo en que se produjeron esto, como está el caso de Andrés Bautista, está el caso, por ejemplo, del propio Chu Vázquez, de Julio César Valentín, de Pacheco, que sí, fueron descargados. Porque ellos como legisladores participaron de la aprobación de los contratos, pero no habían elementos como para tú imputarle responsabilidad a los que presidían pues estos hemiciclos, así como a los senadores, en el caso del senador Galán, que era parte de
de la Comisión de Finanzas, que también fue encartado y luego fue absuelto. Eso nosotros lo advertimos desde el principio, de que no había una conexión como para tú formularle cargo. Sí decíamos, planteábamos que se entrara en colaboración con las autoridades de Brasil para tener realmente con certeza quiénes tenían responsabilidad. Nada de eso se hizo, se le dio un manejo totalmente populista y ahí vemos el resultado, sale Marcha Verde y finalmente vemos que la mayoría son funcionarios públicos y por eso uno identifica estos movimientos como totalmente coyunturales, lo que hace que la gente vaya perdiendo la fe. Y la credibilidad y la confianza. Porque a veces se siente utilizado. Claro. Desde que uno ve la participación de políticos partidistas en estos movimientos, ya uno sabe que no va para ninguna parte porque no es objetivo. Ahora, en los casos que los que siempre están al frente de los cuestionamientos a las actuaciones de los funcionarios del momento, pues se puede hacer la diferencia, que es precisamente el papel que juegan los medios de comunicaciones que mantienen su línea permanente. Mire, varios de los supuestos implicados en actos de corrupción ya están en su casa. Así es. Y el día 8 se cumple los 18 meses que se le editaron a Jean Alain y a los que quedan irán para su casa también. Así es, no hay otra salida. ¿Y qué consecuencia entonces? ¿Qué va a pasar? Bueno, ya es una prisión, una pena anticipada, que es lo que el Ministerio Público ha hecho hincapié con ese interés de prisión, lo que nosotros entendemos que realmente no es el objetivo, porque cuando tú tienes un imputado bajo medida de coerción consistente en prisión preventiva, tú tienes una presión. Ahora, si está en libertad, tú tienes un mayor manejo de poder formular realmente los cargos. Pero también que aquí hay que abandonar la vieja práctica de usted apresar e investigar después. Vemos que los Estados Unidos duran dándole seguimiento 20 años a un caso, pero cuando ya apresa es porque automáticamente tiene preparada ya la solicitud de condena de la persona imputada. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Usted ve que yo le dije que usted siempre tiene esas posiciones fuertes y coherentes y muy buenas, ¿verdad que sí? Gracias, es siempre grato poder compartirla bajo esta dinámica.